Hola, buenas tardes. De todas las lenguas romances que se hablan hoy, ¿cuál creéis que es la más parecida al latín? Hombre, pues el italiano, porque son los que está donde nació el latín. A ver, los romanos no eran romanos por etnia. De hecho, Roma se fundó con una mezcla de etruscos, latinos y sabinos. Tampoco se era romano por religión, porque el culto romano fue adoptando nuevos dioses, conviviendo con otras religiones. Tampoco por lengua, porque aunque desde el principio siempre hubo una lengua más usada que otras, el latín, los romanos no obligaron nunca a aprender su idioma. De hecho, la parte oriental del imperio prefería hablar griego. Los romanos eran romanos por la ley, por la ciudadanía. Y tan romano era un ciudadano romano que vivía en la Bética o en Iliria que uno que vivía en Roma. En el siglo -7 solo se hablaba latín en el Lacio. Y no en todo el Lacio ni siquiera, solo en una parte. El latín fue una lengua de colonización tanto en el resto de Italia como en Rumanía, Francia o España. En el siglo III se hablaba un latín tan latín como otro cualquiera en cualquier parte del Imperio Occidental. ¿Por qué el de Italia era más latín que otros? ¿Es el español de España más español que el de Colombia? Obviamente no. Bueno, y no solo eso. Es que, ojo, el italiano actual toma como base la lengua de la Toscana. La Toscana ni siquiera está en el Lacio. O sea, que la lengua italiana actual es hija de un habla que surgió tras la colonización romana. Igual que cualquier otra lengua romance. Pero el italiano no se parece más. O sea, no es más conservador que otras lenguas o algo así, por eso se ha mantenido más auténtico. La autenticidad es una fantasía, Dorotea. Todas las lenguas romances vienen del latín. Todas son igual de latinas y todas son igual de romances. Pero mira, ahí se podría decir que sí que has dado en el clavo con una cosa. Para que una lengua hija se parezca más a una lengua madre, debe ser más conservadora. Esto quiere decir que buscando la lengua romance más conservadora, podríamos saber cuál es la que más se parece al latín. Ah, pues venga. Pues es que hay un problema. Las lenguas no son algo uniforme, son muy variables. Para empezar, se dividen en morfología, sintaxis y fonética y fonología. Después, geográficamente, varían. También varían dentro de una misma zona geográfica dependiendo de la clase social, de la profesión, del nivel educativo. O sea que una lengua realmente no es una lengua. Una lengua son en realidad como 1000 lenguas. Entonces puede que una variedad de una lengua sea más conservadora que otra, puede que la fonética sea más conservadora, pero luego puede que la sintaxis no. Entonces, ¿cómo podemos valorar cuál es la más conservadora? Bueno, pues la que tenga más características conservadoras, ¿no? O sea, la que gane en total. Vale, pues venga, vamos a hacer eso. Pero hay que tener en cuenta que hablamos en términos relativos. O sea, la respuesta que os vais a llevar no la tenéis que tomar como absoluta, ¿eh? Pero yo me debo a mi público, así que vamos. Las lenguas romances se han intentado clasificar de muchas formas. Algunas más nacionalistas que otras, algunas con más intereses políticos y culturales, pero yo me voy a quedar con 4. La primera es la de Walter von Wartburg. Este señor, a mediados del siglo XX, hizo una clasificación fonética. El rumano, el antiguo dálmata y las lenguas del centro-sur de Italia formarían parte de las lenguas romances orientales. Las lenguas del norte de Italia, Francia y la península ibérica serían las lenguas occidentales. Bien, pues según Walter, las lenguas orientales tienen todas un plural vocálico y las occidentales llevan S. Luego también las orientales conservan las P, T, K latinas, mientras que las occidentales cambiaron estos sonidos intervocálicos a B, D, G. Es una clasificación que está bien, es sencilla, pero no es algo que funcione en todos los casos. Hay lenguas occidentales que han mantenido las PTK latinas, como por ejemplo el aragonés y el bearnés. Y también las hay que hacen el plural vocálico, como algunas del norte de Italia. Y luego, por otro lado, hay lenguas orientales que hacen el plural en S, como variedades del sur de Italia. Nuestra segunda clasificación es de Amado Alonso. También por la primera mitad del siglo XX hizo una clasificación no solo fonética, sino más general. Él se preguntó cuánto se parecían las lenguas en total al latín y creó 3 grupos: el francés, el rumano y todas las demás. Tampoco se complicó mucho Amado. Nuestra tercera clasificación es de Gerhard Rolf. Este señor en la segunda mitad del siglo XX clasificó las lenguas en 2 zonas y se basó principalmente en el léxico. Una zona innovadora, que serían las áreas centrales y francés-italiano, y otra conservadora, que serían las áreas laterales, península ibérica, rumano. Actualmente seguimos usando más o menos la primera que hemos visto, la línea, la Spezia Rimini, o sea, oriental versus occidental, con subdivisiones que grosso modo serían ibero-romance, occitano-romance, galo-romance, galo-itálicas, centro-sur de Italia
dalmático y balcano-romance. Pero la verdad es que estos grupos ni siquiera están claros. Sin embargo, hubo otra persona que hizo una clasificación mucho antes y habló de una lengua que en estas clasificaciones que hemos visto se pasa bastante por alto. Una lengua que antiguamente formaría grupo con el romance africano del norte de África y con el antiguo corso antes de la toscanización, o sea, antes de que el toscano se expandiera. Recordad que el toscano es lo que luego acabaríamos llamando italiano. Y la persona que hizo esta clasificación fue Dante. Y la lengua de la que habló, y no muy bien, fue el sardo. Él dividió las lenguas romances entre las lenguas de Oc, las de Oel y las de Sí, es decir, el francés, el provenzal y todas las demás. Del sardo dijo que era una lengua rural y vulgar, y que sus hablantes, atentos, imitaban a los romanos cuando hablaban. Esto nos está diciendo que Dante se daba cuenta de que eso que él escuchaba se parecía más al latín que cualquier otra cosa que hubiera escuchado él antes. Y bueno, en la isla hay un refrán muy típico, que se traduce por casa pequeña, corazón grande. En sardo es domo minore, core magnum. Y en latín sería domus minor, cor magnus. A ver, he de decir que minor existía en latín, pero en este caso se habría usado parvus. Aunque, ojo, un romano lo habría entendido. Son bastante parecidos, ¿no? Ala, pues sí, ¿por qué? A ver, los romanos tomaron Cerdeña en el menos 238. Esto es muy pronto, pero luego se conquistó Egipto. Así que Hispania dejó de ser el granero de Roma. Hispania fue el mayor proveedor de grano de Roma, sobre todo de trigo, hasta que se conquistó Egipto, que era mucho más rico y desarrollado que Hispania. El caso es que Cerdeña se quedó bastante aislada. Las rutas principales de comercio ya no pasaban por Cerdeña, que antes estaba a mitad de camino entre Roma e Hispania. Y claro, este tipo de situaciones de aislamiento son ideales para que las variedades lingüísticas se vuelvan más conservadoras, porque las innovaciones que nacen en otras partes no llegan. Las dos grandes influencias del sardo son el catalán. De hecho, hay una ciudad donde el catalán es oficial, l'Alguer, aunque parece que menos del 15% la usa de forma habitual. Y el italiano estándar. Bueno, pero ¿qué más lingüísticamente? Pues mira, hasta donde sé es la única lengua romance que siga viva que no ha palatalizado el sonido K latino delante de E. Y, o sea, el verbo latino facere ha dado nuestro hacer. No decimos aquer y ha dado el portugués fazer, no dicen faquer. Pues en sardo sí se mantiene el sonido K. O sea, faquere ha dado faquere. El sardo también ha mantenido algunas consonantes finales. Nombre en sardo es numen, que viene del latín nomen. Y muy curiosamente, esta lengua tiene el sonido za, ce, ci, que tenemos en español, en astur-leonés, en gallego y en aragonés. Y también existe en véneto, por cierto. Fuerza se dice forza, es con la O abierta, que viene de fortia. Oye, ¿y tiene declinaciones? No, solo le queda lo mismo que a cualquier otra lengua. Pero el rumano sí tiene, entonces, ¿por qué no es el rumano la que más se parece? Pues ya te lo dije, Dorotea, no hay ninguna que se parezca del todo más que otras. Hay algunas cosas que son más parecidas en una lengua y otras más en otras. Esto es como los hijos, imagínate dos hermanas, una que se parece muchísimo a la madre y otra que no se parece en nada. Eso sí, las orejas de la que no se parecen nada son idénticas que las de la madre, pero en su conjunto la primera se parece mucho más. Lo importante es que se parezca más una que la otra, las dos son igual de hijas de su madre. Oye, por cierto, que me podéis seguir en otras redes sociales, también como Linguriosa, y que tengo una newsletter gratuita, que si os suscribís os doy un regalo útil, y que ahí vais a recibir contenido extra y súper interesante de cada vídeo que vaya subiendo. Y repito, seguirme en Instagram y en la newsletter es gratis. Bueno, y si todavía no te has suscrito a YouTube, venga, dale, hombre. Jurassic Park, ¿quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!